La historia de José, el esposo de María, es un relato lleno de fe, obediencia y confianza en los designios de Dios. Aunque a menudo permanece en las sombras de los grandes eventos bíblicos, José desempeñó un papel fundamental en la vida de Jesús y en el cumplimiento de las promesas divinas. Esta historia, narrada a través de sueños y decisiones difíciles, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando los planes parecen contradecir nuestra lógica o deseos. Acompañemos a José en su camino de transformación espiritual y entrega total. Una confusión en el corazón de José, un humilde carpintero de Nazaret, era conocido por su rectitud y bondad. Estaba comprometido con María, una joven llena de gracia y devoción a Dios. La vida parecía tomar un curso natural, hasta que un día María le reveló algo que lo dejó perplejo. Estaba esperando un hijo. José quedó profundamente confundido. Aunque amaba a María, no podía comprender cómo había sucedido aquello, pues aún no se habían unido en matrimonio. Sus pensamientos oscilaban entre el dolor, la incredulidad y el deseo de protegerla. Quizás lo mejor sea dejarla en secreto, pensaba, buscando una solución que no la expusiera al escarnio público. Aquella noche, mientras luchaba con su confusión, finalmente el cansancio lo venció y se quedó dormido. Las horas pasaban lentas, y en sus sueños, su corazón continuaba buscando respuestas. José era un hombre justo, y aunque sus emociones lo atormentaban, no dejaba de pedir a Dios sabiduría para tomar la mejor decisión. En ese momento de vulnerabilidad, Dios ya estaba preparando una respuesta que cambiaría su vida para siempre. Mientras dormía, los recuerdos de su tiempo con María aparecían como destellos en su mente. Su amabilidad, su dedicación a la oración y la paz que irradiaba eran pruebas del amor de Dios en su vida. Sin embargo, las dudas seguían presentes, y José se debatía entre sus sentimientos y lo que consideraba correcto ante la ley. En su corazón ansiaba una señal clara, una guía que lo ayudara a enfrentar la situación, un sueño celestial. El sueño de José fue distinto a cualquier otro que hubiera tenido. Un ángel del Señor, envuelto en una luz celestial, se le apareció y lo llamó por su nombre. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa. Lo que en ella ha sido engendrado proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José sintió una paz que no había experimentado antes. Las palabras del ángel resonaban con claridad en su mente. Aunque no podía comprender completamente el misterio, sabía que debía obedecer. En ese instante, decidió poner su fe por encima de sus dudas. Buscó a María, y con ternura, le dijo que seguiría adelante con el plan de Dios. El compromiso de José con el mensaje del ángel lo transformó profundamente. Su amor por María se fortaleció, y sus acciones comenzaron a reflejar una confianza absoluta en Dios. Mientras los días pasaban, José meditaba constantemente sobre el significado del nombre Jesús y el papel que el niño desempeñaría en la redención del mundo. El mensaje del ángel había dado un propósito renovado a su vida. José entendió que Dios lo había elegido para una misión sagrada: proteger y guiar al Salvador. A partir de ese día, cada decisión que tomó estuvo impregnada de fe y dedicación, con la certeza de que el plan divino era perfecto, la obediencia de un hombre justo. La decisión de José no fue fácil. En un pequeño pueblo como Nazaret, los rumores se esparcían rápidamente. Muchos cuestionaron su elección, pero José se mantuvo firme. Sabía que Dios estaba con él. Cada día se levantaba con la convicción de que había sido elegido para una tarea sagrada.
y esa certeza le daba fuerzas para enfrentar los desafíos. Los días en Nazaret no eran sencillos. Las miradas curiosas y los comentarios malintencionados eran una constante. Sin embargo, José encontraba consuelo en su trabajo como carpintero. Mientras tallaba madera, sus pensamientos se llenaban de oraciones. Cada herramienta que usaba y cada objeto que creaba eran una ofrenda silenciosa al Dios que había confiado en él. Conforme pasaban las semanas, José se dedicó a preparar su hogar para la llegada del niño. Aunque no entendía completamente el alcance del plan divino, cada golpe de martillo y cada pieza de madera que tallaba eran una expresión de su fe y amor. En silencio, meditaba las palabras del ángel y pedía a Dios que lo guiara. También dedicaba tiempo a fortalecer su relación con María. Juntos, compartían momentos de oración y reflexionaban sobre las Escrituras. José se maravillaba de la fortaleza espiritual de su esposa, y ambos encontraron consuelo mutuo en su confianza en Dios. Poco a poco, su hogar se convirtió en un refugio de paz y esperanza, preparativos para el gran viaje. Poco antes del nacimiento de Jesús, un decreto del emperador Augusto ordenó que todos fueran a registrarse en sus ciudades de origen. Para José, esto significaba viajar a Belén, la ciudad de David. El viaje era largo y difícil, especialmente para María, que ya estaba en las últimas semanas de su embarazo. Con cuidado y dedicación, José preparó lo necesario para el trayecto. Sabía que no podían evitar el viaje, pero también confiaba en que Dios los protegería. Cargó alimentos, agua y mantas en el burro que los acompañaría. Durante las largas jornadas en el camino, alentaba a María y le aseguraba que todo saldría bien. Cada noche, mientras descansaban bajo el cielo estrellado, José recordaba las palabras del ángel, que le daban fuerza para seguir adelante. El paisaje desértico y las montañas parecían interminables, pero José encontraba consuelo en la presencia de María y en el niño que estaba por nacer. Su fe, más que nunca, era su guía. A lo largo del camino, José reflexionaba sobre las historias de los patriarcas y cómo Dios siempre había sido fiel a sus promesas. Encontraba inspiración en Abraham, que también había obedecido a Dios sin cuestionar. Estas meditaciones fortalecían su espíritu y lo preparaban para los desafíos que aún estaban por venir. Un humilde nacimiento. Al llegar a Belén, la ciudad estaba repleta de viajeros. José buscó un lugar donde hospedarse, pero todas las posadas estaban llenas. La desesperación comenzaba a invadirlo, pero no perdió la fe. Finalmente, encontraron refugio en un establo. Allí, entre el heno y el calor de los animales, María dio a luz al hijo prometido. José sostuvo al recién nacido con manos temblorosas, consciente de que estaba cargando al Salvador del mundo. Lo nombró Jesús, tal como el ángel le había indicado. Mientras contemplaba al niño, sintió una profunda gratitud hacia Dios por permitirle ser parte de este milagro. Esa noche, el establo se llenó de una paz indescriptible. José se arrodilló junto a María, alabando a Dios por su fidelidad. Aunque las circunstancias eran humildes, el amor y la presencia divina los envolvían. En ese pequeño lugar, el cielo y la tierra se encontraron. El nacimiento de Jesús marcó un nuevo comienzo. José entendió que su vida jamás volvería a ser igual. Mientras cuidaba del niño, oraba silenciosamente, pidiendo sabiduría y fortaleza para ser el padre terrenal que Jesús necesitaría en su camino hacia el cumplimiento de su misión divina, la visita de los pastores. Aquella noche, pastores de los campos cercanos llegaron al establo, guiados por un mensaje angelical. Entraron con reverencia y se arrodillaron ante el niño, alabando a Dios por el nacimiento del Salvador. José los observaba en silencio,
asombrado por cómo Dios había revelado el acontecimiento a hombres humildes y sencillos. Los pastores compartieron con José y María las palabras del ángel. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas palabras reafirmaron en José la certeza de que Dios estaba guiando cada paso de sus vidas. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. José se encontraba reflexionando constantemente sobre la magnitud de su responsabilidad. Cada visita, cada oración que escuchaba, lo llenaban de asombro y lo impulsaban a continuar confiando en los planes de Dios. El humilde establo se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban al Mesías. José, aunque cansado, se sentía fortalecido al ver cómo la noticia del nacimiento de Jesús tocaba los corazones de tantos. Su fe crecía con cada testimonio que escuchaba y comprendía que estaba siendo parte de un plan mucho más grande de lo que podía imaginar: la obediencia continua. Días después del nacimiento de Jesús, la vida de José y María en Belén comenzó a encontrar un ritmo tranquilo. Sin embargo, aquella paz fue interrumpida cuando José tuvo otro sueño que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. Mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció con un mensaje urgente. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Despertó sobresaltado. La gravedad de las palabras del ángel pesó en su corazón, pero no dudó ni un momento. Inmediatamente despertó a María y con la mayor delicadeza posible le explicó lo sucedido. Aunque ambos estaban cansados por los acontecimientos recientes, entendieron que debían actuar sin demora. Dios les había encomendado la protección del Salvador, y la obediencia era su prioridad. Con rapidez, José preparó sus pertenencias. Empacó lo esencial: mantas, un poco de comida y herramientas para el camino. Mientras lo hacía, su mente se llenó de oraciones silenciosas. «Señor, guíanos en esta huida, protégenos de cualquier peligro y danos la fortaleza para cumplir tu voluntad». La oscuridad de la noche les brindó el anonimato necesario. José colocó cuidadosamente a María y al niño sobre el burro y comenzó a guiar a su familia hacia Egipto. El camino era largo y lleno de incertidumbre, pero cada paso estaba impregnado de una confianza inquebrantable en Dios. Durante el trayecto, José se mantuvo vigilante, atento a cualquier señal de peligro. Aunque el cansancio y el miedo acechaban, su amor por María y Jesús le daba las fuerzas necesarias para seguir adelante. Las noches eran frías y los días agotadores. Sin embargo, José encontraba consuelo en pequeños momentos. La sonrisa de María cuando le hablaba al niño, el brillo de las estrellas que iluminaba su camino, o la brisa suave que parecía ser un recordatorio de la presencia divina. Cada día que pasaba, su fe se fortalecía. Comprendía que, aunque las pruebas fueran grandes, el plan de Dios siempre prevalecería. Finalmente, tras un arduo viaje, llegaron a Egipto. Allí encontraron refugio en una pequeña comunidad judía. Aunque estaban lejos de su tierra, José se esforzó por crear un hogar seguro para su familia. Utilizó sus habilidades como carpintero para ganarse la vida y asegurar el sustento diario. Cada tabla que tallaba, cada mueble que construía, era una muestra de su dedicación no solo a su familia, sino también a Dios. El tiempo en Egipto fue una etapa de crecimiento para José. Aunque las circunstancias eran desafiantes, nunca perdió de vista su misión. En los momentos de soledad, reflexionaba sobre cómo Dios había guiado a su pueblo en el pasado, desde Josué hasta Moisés. Estas historias de fe y obediencia lo inspiraban a continuar confiando en el Señor, incluso en una tierra extranjera. Regreso a casa. Un día,
Después de varios años en Egipto, José tuvo otro sueño. El mismo ángel que antes le había hablado regresó con un nuevo mensaje. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel. Los que querían quitarle la vida al niño han muerto. El corazón de José se llenó de alivio y gratitud. Era hora de volver a casa. Con renovada energía, comenzó a preparar el viaje de regreso. Esta vez, el camino estaba lleno de esperanza. Aunque las memorias de las dificultades pasadas seguían presentes, también lo estaba la certeza de que Dios había estado con ellos en cada paso. Mientras avanzaban hacia Israel, José reflexionaba sobre todo lo que habían vivido. Recordó las palabras del ángel, los sacrificios hechos y las innumerables veces que Dios había provisto para ellos. Cada experiencia había fortalecido su fe y lo había transformado en un hombre más sabio y humilde. Al llegar a Israel, José se enteró de que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea. Temeroso de que el peligro persistiera, consultó nuevamente a Dios en oración. Esa noche, tuvo otro sueño donde se le indicó establecerse en Galilea, en un pequeño pueblo llamado Nazaret. Sin cuestionar, obedeció una vez más. Nazaret se convirtió en el hogar definitivo de la Sagrada Familia. Allí, José continuó trabajando como carpintero, proporcionando a Jesús y María un ambiente de amor, seguridad y fe. Enseñó a Jesús las habilidades de su oficio, pero más importante aún, le enseñó con su ejemplo cómo vivir en obediencia y confianza en Dios. José nunca buscó protagonismo ni reconocimiento. Comprendió que su misión era ser un instrumento en los planes divinos, y lo hizo con humildad y dedicación. Su vida, aunque discreta, dejó una huella imborrable en la historia de la salvación. La historia de José nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia a Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus planes. Su fe inquebrantable, su humildad y su disposición para enfrentar los desafíos con confianza en el Señor son un ejemplo para todos nosotros. En nuestra vida cotidiana, también enfrentamos momentos de incertidumbre y decisiones difíciles. Como José, somos llamados a confiar en que Dios tiene un propósito para cada situación. Su historia nos invita a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, a responder con valentía y a caminar en fe, sabiendo que Él siempre estará con nosotros. Sigamos el ejemplo de José, permitiendo que nuestra fe guíe nuestras acciones y confiando en que, aunque el camino pueda ser difícil, el plan de Dios siempre es perfecto.